El vapor del café apenas se elevaba sobre el borde de la taza de Jack cuando ella lo dijo. Estoy harta. Quiero el divorcio. Sin introducción. Sin suspiros temblorosos. Solo esas 7 palabras, lanzadas como un ancla de acero sobre su mesa de roble desgastada, la misma que compraron en una venta de garaje en el 2003, cuando aún reían por las mañanas y se tocaban las rodillas sin pensarlo. Jack no se inmutó. Solo parpadeó una vez, lentamente, como un hombre que se ajusta a un cambio en el clima. Linda, sentada frente a él con su cardigan de Christine, había ensayado esto, probablemente frente al espejo del baño de invitados. El mismo que había ido reclamando lentamente durante el último año, primero con lociones, luego con su propio toallero. Su voz era demasiado firme, demasiado medida. Había venido a esta cocina no para hablar, sino para actuar. Jack podía oler el guión en su aliento, incluso bajo el amargor del café que normalmente no bebía. Alcanzó el tarro de azúcar sin levantar la vista. Lo removió una vez. Luego 2. Dejó que el silencio se expandiera lo suficiente como para hacer que sus hombros se movieran con incomodidad. Está bien, dijo finalmente. Hagámoslo. Linda parpadeó. Él sorbió su café. La taza tintineó suavemente al dejarla sobre la mesa. Por un segundo, solo un destello, su labio inferior se contrajo como si quisiera discutir. Pero no había preparado esta versión de ellos. Había empacado para la guerra, pero le ofreció paz. Sin armas. Indiferente. No tenía un mapa para este terreno. Enviaré los papeles, añadió, intentando recuperar altura. Jack asintió. Lo imaginé, dijo. Eres eficiente. Sus ojos se entrecerraron un poco, sin saber si eso era un cumplido o una crítica. En verdad, era ambas cosas. Deslizó un sobre Manila por la mesa como un croupier de blackjack colocando una última mano. Los bordes eran afilados, prístinos. Él no lo tocó. Hay una lista, dijo. Bienes, cuentas, ¿quién se queda con qué? He sido justa. Jack miró el sobre, luego volvió a mirarla. Ella ya estaba empujando su silla hacia atrás, levantándose un poco demasiado rápido. Como si apresurar el momento lo hiciera doler menos. Estás tranquilo, dijo finalmente. Era una admiración. Era confusión. Él se encogió de hombros, recostándose. ¿Cuál es el punto de gritar sobre algo que ensayaste? Ahora que eso aterrizó, sus ojos se abrieron, solo brevemente. Como alguien atrapado desnudo bajo un reflector. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Jack observó cómo la confianza comenzaba a resquebrajarse en su postura. No de una vez, solo pequeñas fisuras. Esperaba un mendigo, un hombre de rodillas. Quizás lágrimas, quizás acusaciones. En cambio, él tomó un bolígrafo del mostrador y garabateó algo en el sobre que ella le acababa de ofrecer. Nada dramático, solo una palabra. Recibido, luego se levantó, tomó su taza y la enjuagó bajo el grifo como si fuera cualquier otro martes. Linda Lingard, en silencio. La actuación había terminado. Sin aplausos. Solo el siseo del agua y el suave tintinear de la cerámica contra el fregadero. Cuando se fue, los tacones resonando sobre las baldosas como un metrónomo contando la muerte de un matrimonio, Jack no la vio partir. En cambio, abrió la ventana, el aire de octubre mordió su rostro, y por primera vez en mucho, mucho tiempo. Respiró. Ni siquiera discutió. Linda les dijo, girando sus Chardonnay como si fuera parte del acto. Era jueves por la noche, noche de club de lectura, pero nadie había abierto la copia de El Ruiseñor. El libro de tapa dura yacía intacto en el centro de la mesa de café, solo otro accesorio en su escena cuidadosamente curada.
Estaban sentadas en el solarium de Marianne, el tipo con sillas sobrecojadas y esa vela de verbena de limón siempre encendida. 5 mujeres, de mediados de los 60, clase media alta, envejeciendo como tableros de paintes, controladas, en tonos pastel, performativas. Linda se reclinó con facilidad practicada, angulando su cuerpo justo para captar la luz suave. Él solo asintió, continuó, dijo, hagámoslo, y volvió a beber su café como si le hubiera pedido que recogiera leche. Hubo risas, algunos jadeos, una de ellas, Tracy, la que tiene 3 exmaridos, aplaudió como si fuera un remate. «Lo rompiste», dijo. Linda sonrió, pero no llegó del todo a sus ojos. Ha estado atascado en neutro durante una década. Simplemente solté el freno de mano. Y eso debería haber sido el final, la vuelta de victoria definitiva, excepto que no tuvo el efecto que ella esperaba. Unos días después, mientras compraba vino en la cooperativa, Linda notó que el cajero susurraba algo a otro empleado justo después de que ella pagó. Ambos la miraron rápidamente y luego con culpa. El miércoles, se encontró con Margaret Innes frente a la oficina de correos. Margaret, que nunca había simpatizado con Jack y una vez lo llamó el hombre llave inglesa, sonrió con demasiada suavidad y dijo: «Tu Jack ha vuelto al gimnasio. Eso es genial. El cambio es bueno». ¿El gimnasio? Jack odiaba las cintas de correr. Solía decir que si quería correr en el mismo lugar, se quedaría casado. Y luego estaba Betty de la iglesia, la que no podía guardar secretos ni aunque se los graparan a las encías. Betty se inclinó después del ensayo del coro y dijo, con una sonrisa conspirativa: «Vi a Jack en el asador de Tino la otra noche». «¿Era tu sobrina con la que estaba?» Parecía demasiado joven para él. Una risita, o tal vez justo lo suficientemente joven. Linda rió. En voz alta, demasiado alta. «Debe ser un malentendido», respondió, quitando pelusa de su abrigo que no existía. Pero algo en su estómago se retorció. ¿Tinos? Ese no era un lugar para una comida rápida. Allí se celebraban aniversarios. Propuestas. Celebraciones. A la mañana siguiente, mientras paseaba a su caniche, pasó frente a la vitrina de Turners, la tienda de ropa masculina, y se detuvo. Allí, en la exhibición, una chaqueta color camello. Familiar. Entallada. Del tipo que Jack solía despreciar como un gasto innecesario. Pero reconocería esa silueta de hombros anchos en cualquier lugar. Jack reflejado en el cristal, hablando con el dueño, sonriendo, sonriendo. ¿Cuándo fue la última vez que sonrió así? Esa tarde, el club de lectura se reunió nuevamente. Linda llegó primero, sirvió el vino ella misma. Cuando las demás fueron llegando, ya estaba a mitad de una frase. Así que Jack se está reinventando ahora. Uniéndose al gimnasio. Comprando en Turners. Incluso comiendo carne roja otra vez, dijo con demasiada ligereza. Marianne levantó una ceja. Parece más ligero. Sabes, tal vez el divorcio le sienta bien, añadió Tracy. Y por primera vez en ese grupo, Linda sintió algo que no esperaba, el cambio. Ya no era ella la envidiada. Ahora la estudiaban, como si fuera ella la que había sido dejada. Nadie lo dijo abiertamente, pero podía escucharlo en su silencio. ¿Qué está tramando? Más tarde esa noche, sola en su casa demasiado grande con demasiadas fotos enmarcadas y no suficientes pasos, Linda se sirvió otra copa de vino, se sentó junto a la ventana y miró a la nada. Se dijo a sí misma que no estaba preocupada. Pero su reflejo, borroso en el cristal, labios teñidos de vino demasiado apretados, no lo creía. Jack no hizo una lista. No la necesitaba.
La luz del sol de la mañana se filtraba por las ventanas del garaje mientras bajaba la bolsa de lona desgastada del estante, la misma que había llevado al trabajo durante 20 años, aún con polvo de grasa en las costuras. La abrió sobre el banco de trabajo como una bolsa para cadáveres y comenzó a llenarla con propósito. Un martillo. Su juego de llaves de vaso. La linterna de acero que su hija le dio cuando aún llamaba los domingos. Una camisa de franela descolorida que aún olía a cedro y aceite de motor. 4 fotos enmarcadas, 2 de sus hijos, una de su difunto Golden Retriever y la última de su padre junto al Dodge que reconstruyó desde cero. Eso fue todo. Sin libros. Sin ropa más allá de lo básico. Sin trofeos de ligas de bolos ya desaparecidas. Sin recuerdos del gabinete de vidrio que Linda siempre limpiaba más de lo que tocaba. Al mediodía, la cama de la camioneta estaba cargada con 3 contenedores de plástico, una caja de herramientas y la bolsa de lona. Su vieja catre del ejército estaba enrollada y atada, junto a una nevera llena de manzanas, cecina y el termo de café negro en el que confiaba más que en la mayoría de las personas. Linda no estaba en casa, probablemente en su cita. Facial, terapia o abogado. Elige tú. No se molestó en enviar un mensaje. Jack caminó por la casa una vez más. Las habitaciones aún contenían la respiración. Se movía como un fantasma, pasando junto al sofá en el que nunca le permitieron recostarse, por el pasillo donde solían colgar las fotos familiares antes de que ella actualizara la estética. Se detuvo en el umbral de su dormitorio pero no entró. En cambio, giró a la izquierda hacia lo que había sido su taller hasta que Linda lo convirtió en un espacio de lectura en el que nunca leía. Las estanterías empotradas aún estaban vacías. Su fantasía minimalista había logrado eliminar todo excepto su propia vacuidad. Se rió para sí mismo, suave y seco. En la cocina, él frotó su taza hasta dejarla impecable, la secó con el paño y la dejó en el escurridor. No escribió ninguna nota. No dejó escena alguna. Solo un pequeño detalle, un post-it pegado en la nevera con su apartado postal de siempre. Para documentos fiscales, decía. A las 3:42 de la tarde, la camioneta descendió por el camino de grava. Ningún vecino la vio pasar. Ningún perro ladró. Él no miró atrás. Linda regresó a las 5:10. Abrió la puerta principal y se quedó paralizada en el recibidor. El aire dentro de la casa se sentía más ligero. El silencio no era solo la ausencia de ruido. Era un vacío total. Recorrió cada estancia con la mirada. Nada estaba roto. Nada parecía fuera de lugar. El armario. Su lado estaba completamente vacío. La cómoda. Todos los cajones abiertos y limpios. En el garaje solo encontró su coche. Los clavos que sostenían sus herramientas. Estaban desnudos, pero sin astillas. Incluso había tapado los agujeros. Y eso fue lo que más la impactó. No el hecho de que él se hubiera ido, sino que lo había hecho de manera impecable. Sin rabia. Sin destrozos. Sin recriminaciones escritas en la pared. Solo, nada. No había huellas emocionales para que ella siguiera ningún rastro. Ningún mensaje que diseccionar. Ningún polvo de duelo que se atreviera a barrer. Se quedó sola en el dormitorio. Mirando la mesita de noche donde solían estar sus gafas de lectura. Todo había desaparecido. Él no había peleado. No había llorado. No había titubeado. Se había ido como un hombre que ya llevaba años fuera de su vida. Y eso la aterrorizó más que cualquier grito. Porque en su silencio ella percibió la palabra final. Y en esa conclusión comprendió. No le quedaba ningún poder que arrebatar.
Empezó como un susurro en el pasillo de los congelados. Linda comparaba etiquetas de guisantes orgánicos, casi por ritual. Cuando Martha Griggs, la vecina de 2 manzanas más allá, siempre con el lápiz labial rojo y palabras más afiladas que una pala de nieve, se deslizó junto a ella y murmuró: «Vi a Jack anoche». Linda no levantó la vista de la bolsa que sostenía. «¿En Tinos?», contestó. «La clientela de los viernes». «Se le veía distinto», dijo Martha con esa sonrisa cómplice. Eso despertó su curiosidad. «¿Distinto en qué sentido?», inquirió Linda, sin querer sonar tan aguda. Martha ocultó un triunfo, como quien acaba de ganar un pleno real. «Ya lo verás». Y se alejó, dejando la puerta del congelador abierta. Como si fuera una invitación abandonada. De regreso a casa, Linda no pudo resistirlo. Entró en X para echar un vistazo, claro, nada más que un vistazo. El tablón de anuncios locales bullía de dramas. Perros perdidos, ventas de pasteles, quejas por un bache en LM. Y entonces lo vio. Enterrado bajo un hilo de avistamientos inesperados, en Boise. Bajo un post titulado «Visto en Tinos el viernes por la noche». Una foto borrosa, casi amateur. 2 siluetas. Luz de vela. Un reservado junto a la ventana. Jack, sonriendo. No la sonrisa educada de las cenas, sino la verdadera, la que le llegaba a los ojos. Frente a él, una mujer de unos 50 y pico. Tal vez 60. Con el cabello rubio plateado recogido en una coleta descuidada. Una chaqueta de cuero colgada sobre la silla. Una mano rodeando un vaso de bourbon. La otra apoyada en la mesa, casi rozando la suya. Linda hizo zoom hasta que los píxeles se deformaron. La mujer reía. Jack se inclinaba hacia ella. Compuesto. Esa era la palabra. Con una presencia impecable. Sin esfuerzo aparente. Sin exageraciones. No era de la zona. Con seguridad no provenía de Boise. Los comentarios bajo la imagen se dispararon. «Qué bien ver a Jack por ahí. Se ve genial». «Un momento, ¿es esa Claire? Retirado de la Fuerza Aérea?» «Ni de broma. Esa mujer pilotaba Blackhawks». Linda cerró el portátil de golpe, el impacto resonó como una puerta al cerrarse de manera brusca. Claire. Ella no la conocía de cerca, pero sabía de su existencia. Era unos años más joven que Jack. Se decía que había comprado un terreno junto al río Snake. Divorciada, sin hijos, viajera empedernida. Esa mujer que afirmaba, «no me meto en dramas». Y en serio lo creía. Era el tipo de persona a la que Jack jamás habría hablado durante su matrimonio. O eso pensaba Linda. A la mañana siguiente, tropezó con Merian frente a la floristería. Otra casualidad que no lo era. «He visto a Jack en el gimnasio otra vez», dijo Merian, sin pudor de que sonara a chisme. «Lo vi en Tinos», aclaró, como si no hubiera otra opción. Se le veía distinto. Eso captó la atención de Linda. «¿Distinto en qué sentido?», preguntó, más cortante de lo que pretendía. Merian sonrió con esa seguridad de quien acaba de ganar el pleno real. «Lo verás». Y se alejó, dejando la puerta de la floristería abierta como un eco de invitación. Esa noche, Linda yacía despierta en la cama matrimonial, la que siempre dijo que era estrecha con Jack a su lado. Las sábanas estaban heladas, pero se negó a cubrirse con la colcha. Se convenció de que no le importaba. Hasta que, a las 2:47 de la madrugada, cogió el móvil. Volvió a buscar esa foto borrosa. Amplió la imagen de la sonrisa.
Y sintió un fuego arder bajo las costillas. No era amor. Era un ansia de posesión que se deshilachaba. La rabia más amarga y metálica brotó en su boca. Como la sangre de una lengua mordida. La cabaña no figuraba en Zillow. Jack la había encontrado a la antigua. A través de un compañero de caza. Un amigo de un amigo que quería deshacerse de ella antes del invierno. Sin pujas, sin inspecciones con portapapeles resonando. Solo un apretón de manos, un precio honesto y... el rumor del Snake River bajo el precipicio. No era un chalet enorme. 2 dormitorios, un baño. Pero la distribución hablaba por sí misma. Paredes de cedro que olían a bosque. Incluso tras años de incendios. Una estufa de hierro fundido negra. Empotrada en un hogar de piedra. Un porche orientado al oeste, capturando cada atardecer naranja. Como si Dios lo hubiera dispuesto allí para epifanías tardías. Al término de la primera semana, Jack había despojado toda huella de su vida anterior. Adiós a los cuadros costeros de los catálogos. Fuera los helechos artificiales. Los letreros de vive, ama, ríe y la madera desconchada. En su lugar, mapas enmarcados de lugares que aún no visitaba. Su colección de carretes de pesca reconstruidos, colgada como obra de arte sobre el perchero. La vieja estantería albergaba únicamente westerns doblados. Una guía maltrecha de aves nativas. Y una sola foto, Jack con 12 años, junto a una trucha casi tan larga como su brazo. Y Claire. Claire no se mudó. No lo necesitó. Llegó como si aquel sitio ya fuera suyo. Llevaba solo una bolsa de cuero para pasar la noche. Y un porte tan natural. Que hacía que Jack olvidara que hubo algo antes. No hablaban de su pasado. No por ocultar nada. Sino porque ninguno de los dos necesitaba mirarse en el espejo. Ella contaba historias, no reproches. Tenía un ritual al servir bourbon. Y su risa, baja, áspera, auténtica. Recorría la cabaña como un segundo fuego. No pidió permiso para cambiar la música mientras cocinaba. No reargolló los muebles. No intentó imponer nada. Respetaba que el lugar ya era de él. Una mañana, tras un desayuno de huevos y pan de masa madre, Jack salió al porche con su taza en la mano. Claire lo acompañó, descalza, el cabello aún húmedo. Y se quedaron juntos en silencio. Solo el río y el viento entre los pinos. Jack la miró y la vio observando el horizonte. Con la misma expresión que él tuvo al traspasar esta puerta por primera vez. Como quien por fin entra en su vida real. Al otro lado de la ciudad, Linda permanecía en su vestidor. Rodeada de abrigos de diseñador y montones de botas sin ensuciar. La ventana daba a su jardín impoluto, ahora cubierto por la escarcha. Ella acababa de ver una foto nueva en X, Jack y Claire en el porche, tazas a juego y una trucha colgada entre ambos, capturada esa misma mañana. Claire, con el brazo sobre su hombro, entrecerrando los ojos por el sol, reía como si jamás hubiera conocido el peso de la hipocresía. El pie de foto decía, nuevas tradiciones, mejores amaneceres. Linda contempló la pantalla más rato del que había planeado. Su propio reflejo difuso en el cristal, labios perfilados y mirada demasiado afilada, le recordó que antes ella era la referencia, el estándar con que otras se comparaban. Ahora se sentía como un Polaroid olvidado en un cajón, anticuada, sobreexpuesta, descartada. La mujer que Jack creía necesitar ya no existía, y el hombre en que él se había convertido, ni siquiera lo reconocería si lo cruzara en una habitación abarrotada. El mensaje no fue impulsivo. Linda lo pulió, 2 borradores, un tercero descartado, otra copa de Merlot, paseos de un lado a otro, volver a sentarse.
Al cabo de 27 minutos de maniobras mentales, tecleó las 4 palabras que, creyó, revertirían el tablero. Tenemos que hablar. Pecó, luego miró la pantalla como esperando un sobresalto. No hubo reacción, hasta que aparecieron 3 puntos flotando. Está escribiendo. Un escalofrío de satisfacción le recorrió el pecho. Se imaginó a Jack dudando ante las teclas, con el corazón acelerado, arrepintiéndose de su mutismo. Por fin comprendiendo que la puerta cedía un poco y que quizá volviera a entrar en su órbita. Entonces llegó su respuesta. ¿Sobre qué? Eso fue todo, 2 sílabas. Clínicas. Asépticas. Como un guante de látex verbal. Linda parpadeó. Esperó. No hubo, ¿estás bien? Ni quedamos a tal hora. Ni ubicación. Solo un hombro encogido traducido en texto. Releyó la frase 5 veces. Desplazó la vista al hilo anterior. La última vez que habían cruzado mensajes era casi un mes atrás. Recibí los papeles de Jack y un emoji de pulgar arriba de ella. No se percató de lo enorme que había crecido ese silencio hasta que intentó perforarlo y rebotó contra él. Tecleó un segundo mensaje, con hilo de culpa y pizca de vulnerabilidad. No quería que acabara así, pero hay cosas que siguen sin decirse. Lo envió. Pasaron 3 minutos, 4, nada. Empezó a escribir otro texto, algo todavía más humillante, algo que pidiera perdón. Pero antes de pulsar enviar, el teléfono se iluminó. Dije lo que tenía que decir cuando me fui. ¿No lo crees? Y de pronto dejó de llevar la delantera. Se quedó mirando el mensaje, los dedos temblando sobre el teclado. Jack no era cruel, habría sido más fácil. Era distante, frío como una puerta cerrada. No te odia. Simplemente no te abre el paso. El silencio que siguió fue peor que la ira. Peor que las lágrimas. Fue indiferencia pura, y cortó más hondo que cualquier insulto gritado. Linda dejó el móvil en su regazo sin apartarse. Se quedó inmóvil, el pulgar suspendido, la mente corriendo sin frenos. Durante años, creyó tener el control, no porque Jack fuera débil, sino porque él se negaba a jugar. Siempre fue firme, predecible, seguro. Ahora ni siquiera estaba en el juego. No había victoria posible. Ni control. Una parte de ella había fantaseado con un momento final. Que él se quebraría, confesaría cuánto le extrañaba, lo vacía que estaba la casa. Que ninguna cabaña ni chaqueta de cuero sustituiría 22 años juntos. Pero ese instante no llegaba. Ni una simple curiosidad. No preguntó por su bienestar. Ni el motivo de su «tenemos que hablar». Y en el hueco de su pecho, Linda sintió como se extendía algo desconocido. Ni lamento ni rencor, sino irrelevancia. Antes ella era la gravedad en su vida. Ahora. Ni siquiera era una luna en órbita. Las ruedas de su Lexus crujieron sobre la grava. Mientras ascendía por el camino serpenteante. La penumbra ya teñía el cielo, esa hora azul profunda en la que los faros parecen demasiado intensos y todo adquiere contornos más nítidos de lo normal. Ella no le había avisado que vendría. Ese era el objetivo. Si hubiera pedido permiso, él quizás se habría negado. Lo más probable es que así lo hiciera. Se convenció de que era cuestión de dignidad, de resolverlo cara a cara. Pero la verdad resonaba con cada curva de la carretera, necesitaba verlo. Él debía sentir la distancia real. Porque ningún mensaje de texto ni ninguna fotografía pesan tanto como el instante en que un hombre te observa sin pestañear. La cabaña emergió ante ella como una postal, abrazada por los pinos y bañada en la luz anaranjada del porche. Cálida. Viva. No lo esperaba.
La verja la sorprendió. Negra mate, con teclado y apertura automática. Esa que grita, no eres bienvenida a menos que yo lo apruebe. Titubeó un segundo, luego pulsó el interfono. VZZT. Una pausa amarga. La voz de Jack, grave y sin prisa, sí. No supo qué esperar. Un tono de sorpresa. Un atisbo de vacilación. Solo, reconocimiento. Soy yo, dijo ella con voz contenida. Silencio. Latidos extendidos hasta que, de pronto. Clic. La verja se abrió como un puente levadizo. Sin cortesía. Sin invitación. Solo cumplimiento de función. Linda avanzó despacio. El estómago le dio un vuelco con cada paso hacia el resplandor acogedor de las ventanas. Adentro vio sombras danzando. Sonaba jazz suave, clásico, el tipo de banda sonora que nadie aprecia hasta que falta. Aparcó y tomó aire. Al pisar el porche, el olor la asaltó. Cedro, humo de leña, quizá romero perfumando el aire. Sus tacones hicieron un leve clic en las tablas, apenas lo suficiente para sentirse una intrusa. Llamó una vez, casi por costumbre. La puerta estaba abierta. Cuando atravesó el umbral, le costó un instante acostumbrar la vista. Entonces el aire pareció congelarse. Claire estaba en el pequeño comedor. Vaqueros y un suéter azul grisáceo. Descalza, mangas remangadas. Con una mano acomodaba la cubertería. Con la otra sostenía una copa de vino. Su risa brotó al mismo tiempo que Jack, desde la cocina. Le dijo algo mientras daba vuelta en una sartén de hierro fundido. El delantal mostraba en letras sutiles, jubilado, no caducado. Claire giró, sonriendo. Y luego vio a Linda en la puerta. La risa se esfumó en un suspiro. Pero Jack no parpadeó. Se volvió, cruzó su mirada con la de ella y dijo con naturalidad. No sabía que ibas a pasar. Ni ira. Ni sorpresa dramática. Solo una constatación tranquila. Claire retrocedió un paso. Pero no se levantó ni se cubrió. No buscó disculparse ni se refugió en otra habitación. Sollozó un sorbo de vino y se quedó, erguida ante la mesa. Era su espacio. Su velada. Linda se plantó en el umbral, los dedos apretando la correa del bolso. De repente consciente de lo que vestía. Demasiado formal, para un encuentro que no había sido invitada. Recorrió la estancia con la mirada. Luz suave, madera pulida, 2 platos ya dispuestos, una vela encendida. No había desorden. Ni siquiera un recoveco descuidado. Ni rastro de un ermitaño nostálgico. No era caos. Era consuelo. Era felicidad. Claire volvió a girar hacia la mesa, en silencio. Ajustó una servilleta con gesto mesurado. Como si Linda no existiera. Como si nada hubiera cambiado su rutina. Jack apagó el fuego, se limpió las manos en un paño y avanzó hasta la puerta de la cocina. ¿Estás bien?, preguntó, no con preocupación, sino con la misma neutralidad con la que se recoge el correo. Linda abrió la boca. Quiso protestar. Tal vez reprocharle el silencio o su indiferencia. Pero no encontró palabras. Se quedó estática, respirando el aroma a madera y fuego, observando allí, en el centro. A la mujer que había sustituido su pasado. Y al hombre cuya mirada ya no se inmutaba. Ella había activado la trampa, pero de algún modo fue ella misma la que cayó en ella. Linda se quedó inmóvil, apenas pasada la línea de la puerta, como un perchero descolocado, presente, pero irrelevante. El calor de la cabaña la envolvía, burlándose de su gabardina impecable y sus tacones, tan fuera de lugar sobre las tablas pulidas.
Este no era un espacio para presumir, estaba concebido para vivirlo. En un rincón, el tocadiscos giraba un vinilo de ritmo lento, trompeta metálica, como un tren en la distancia. El tipo de música que Jack solía evitar para escuchar tertulias en la radio. Pero allí sonaba, adecuado. Sin esfuerzo. Él se movía con la quietud de quien pertenece a ese lugar. Jack tomó 2 vasos de whisky de la vitrina, auténtico cristal, nada de esos quiches que Linda adquiría en catálogos. Sirvió el bourbon con una delicadeza que no busca aplausos, sino el puro disfrute. Claire se apoyó en el borde de la mesa, mirándolo con una sonrisa ladeada. Su lenguaje corporal lo decía todo. Aquello no era algo pasajero, sino su ritual, su compás silencioso. Linda escrutó cada detalle. El corte exacto de la tabla de embutidos. Higos frescos, un trozo de manchego. Un cuenco con aceitunas caseras, sabía que Jack jamás las compraba. Alguien había introducido a Jack en nuevos sabores y él había aceptado encantado. No sabía que ibas a venir, repitió él, con su tono calmo, sin prisa, sin urgencia. No ofreció asiento. No preguntó el motivo de su presencia. Continuó sin interrumpirse. Claire tomó el vaso que Jack le pasó, rozando sus dedos con familiaridad. Bebió un sorbo, suspiró apacible, y luego se volvió hacia Linda, con aquella cortesía sin calor ni desdén. Como la navaja precisa de quien saluda a un extraño en una fila de banco. Jack, apoyado en la encimera con la cadera ladeada, alzó la mirada. ¿Hay algo urgente?, preguntó. La voz, afilada como un escalpelo, no era, ¿cómo estás?, ni, adelante, pasa. Solo eso. Linda aspiró, tensó la espalda. Pensé que podríamos hablar. Jack giró la cabeza, suave, cómodo. Hablar. Hablar de todo, quiso añadir ella. Pero en sus labios solo brotó un murmullo. Que todo terminó. Linda. Él pronunció su nombre como si recordara quién fue ella, y eso la golpeó más que cualquier insulto. Claire, sin inmutarse, encendió una segunda vela, tiñendo la habitación de un cálido resplandor. Ella permaneció en su sitio, junto a la mesa. Su mesa. Su velada. Linda volvió a mirar el comedor. 2 servilletas perfectamente colocadas. 2 copas llenas. Nadie había dejado espacio para una tercera. Ella era la silla sobrante. Carraspeó. No esperaba. Claire la interrumpió con dulzura, esbozando una sonrisa sin reproches. Invitada. No fue una pregunta. Solo una constatación. Jack guardó silencio. El ruido del silencio inundó la estancia. Linda quedó paralizada. Con un centenar de recuerdos estallando tras sus párpados. Festines de acción de gracias, aniversarios pasados. Discusiones nocturnas sobre dinero. Sobre mutismos. Sobre lo que fue y ya no existe. Contó con que el tiempo ablandara a Jack. Pero solo lo había afinado. Pulido. Arrancado las piezas que él solía moldear. Y lo que quedó. Fue un hombre irreconocible. Una vida a la que ya no pertenecía. Una mesa sin lugar para ella. En ese instante Linda dejó de ser la exesposa. Era una desconocida con una llave inútil. Esto eres ahora, dijo con voz más cortante de lo previsto. Pero quebrada en los bordes. Ni ella misma supo de dónde brotó esa frase. Vacía, sin aliento. Una mujer aferrándose a un terreno que ya no era suyo. Jack no pestañeó. Él sorbió otro trago de bourbon y posó el vaso con una calma quirúrgica. Un encogimiento de hombros fugaz, sin desdén ni crueldad. Solo un hecho. Tú querías salir, dijo.
Yo seguí adelante. La habitación no tembló. La música continuó sin vacilar. Las velas mantuvieron su llama. Pero algo en Linda crujió. No fue rabia. Ni siquiera dolor. Fue el reconocimiento helado de que él no lo dijo para herirla, sino porque era la pura verdad. Claire los observó, curiosa. Como quien entra en el segundo acto de una obra sin haber comprado entrada. Lo siento, se disculpó con Jack. ¿Quién es ella? Las palabras cayeron sobre Linda como una bofetada en terciopelo. Ni un insulto, ni agresión velada. Una incisión limpia, hecha por alguien sin nada que demostrar. Jack mantuvo la mirada en Claire. No respondió. No hizo falta. El silencio lo dijo todo. Linda entreabrió los labios. Pero su nombre, esposa, compañera, historia. 22 años de sacrificios. Ya se habían evaporado del aire. No quedaba rastro de su importancia allí. A menos que ella misma lo pronunciara, y no pudo. Claire inclinó la cabeza, no con malicia, sino con sincera curiosidad. Perdona si interrumpimos algo. La frase flotó con suavidad. Pero el subtexto era claro. Eres tú la que entorpece. Linda apretó con fuerza la correa de su bolso. De pronto se sintió fuera de lugar. Como una pieza de museo en una cabaña viva. Registró el lugar en busca de un lazo. Una foto. Un recuerdo. Un libro compartido. Pero Jack había actuado con precisión. No solo la había excluido. Había sustituido su aire. Jack intentó de nuevo, recuperando aquel tono antiguo. Mitad disculpa, mitad mandato. Yo solo, pensé que ibas a... Él la miró, tranquilo. Como quien examina un frente meteorológico lejano. Que ya no precisa monitorear. ¿A qué te refieres? Esperó, con voz neutral. Linda remató, casi un susurro. ¿A qué venías, conmigo? La comisura de los labios de Jack se alzó apenas, no en sonrisa, sino en un asombro sereno ante la ironía. Lo hice, confesó. Durante años. Claire apoyó su mano en el antebrazo de Jack, con esa confianza que no necesita sujetar nada. El espacio ya le pertenecía. Linda lo sintió. De manera visceral. Los días en que ella entraba y desviaba la energía de Jack con su mera presencia se habían esfumado. Ya no era su gravedad. Era ruido. Un pronóstico pasado de moda, irrelevante, borrado por cielos más claros. Linda permaneció inmóvil. Una estatua de postura perfecta y cimiento ausente. Su voz se quebró al fin, la desesperación en cada sílaba. ¿Alguna vez fui importante para ti? La estancia guardó silencio. Claire se volvió ligeramente, fingiendo darle un poco de privacidad. Sin abandonar la sala. El jazz cambió a un tema más pausado. Como banda sonora de un recuerdo que se guarda en un cajón. Jack dejó el vaso sobre la encimera. No se apresuró. No suspiró. Solo la miró. Esos mismos ojos que antaño se ablandaban al verla descalza en la cocina un domingo. Ahora descansaban fríos. Distantes. Sin crueldad. Y eso resultó aún más devastador. Lo fuiste, dijo. Pausa. Hasta que tú misma decidiste que no. La frase no estalló. Se hundió en el aire. Pesada. Irrefutable. No fue venganza. Ni veneno. Solo la verdad. Linda parpadeó. Intentando detener la rotación de la habitación. Aquellas 8 palabras la destruyeron más de lo que imaginó. No por injustas. Sino porque comprobó que no podía rebatirlas.
No se refería al día en que ella firmó los papeles. Se refería a cada instante anterior, cuando su nombre aún importaba. En aquel silencio definitivo, ella supo que ya no existía para él. No, esa herida había empezado años atrás, en la manera en que ella se fue alejando mucho antes de reunir el valor para hacerlo oficial. La distancia pasiva. Las cenas frías. Los silencios calculados. Las mentiras en el club de lectura. La casa de la hermana que en realidad no era de ninguna hermana. Jack había sentido todo eso. En silencio. Con paciencia. Hasta que su propia reserva de tolerancia se agotó. Y ahora ella estaba allí, pidiéndole algo que ya no existía. Un vínculo sellado, quemado y esparcido al viento más allá de esa cabaña. Jack no se acercó. No la consoló. No pidió disculpas. Porque ya no la conocía. Y ella lo sabía. Linda dirigió la mirada a Claire, erguida junto a él, los ojos bajos en señal de respeto, pero atenta a cada instante. No invadía el espacio. No celebraba victoria. Solo estaba presente, como quien comprende que el cierre no es algo que Jack deba otorgar, sino algo que ella misma necesita aceptar. Quiso hablar. Un último suspiro. Un Hail Mary de esperanza. Pero no le quedaban palabras. Asintió levemente. Quizá para él, quizá para ella misma. No lo supo con certeza. Se dio la vuelta. Jack no la siguió. Sus tacones retumbaron en la madera, marcando cada paso con la fuerza de un signo de puntuación en un libro que nadie lee ya. Cada golpeteo resonaba más que sus palabras. Eso la enfurecía. El eco de su partida teñía la estancia más que cualquier frase. Erguida, con la barbilla alzada, cruzó el umbral. No era dignidad, era memoria muscular. El reflejo de una mujer que antes dejaba las discusiones con la última palabra. Cuando el silencio que seguía aún tenía peso. Ahora el silencio era solo silencio. Sin pasos tras ella. Sin pausa. Sin el respaldo de Jack en el dintel. Sin un adiós a medias. Sin rastros de dolor mal guardado. Claire rozó el antebrazo de Jack con la naturalidad de quien no necesita fingir nada. Se inclinó hacia él y susurró algo. Linda no oyó las palabras. Solo la risita suave que siguió. Auténtica, íntima, afilada como una daga en su inocencia. Linda llegó a la puerta. Durante un segundo, la mano le tembló sobre el pomo. Mitad esperando. Mitad deseando. Mitad desesperada. Que él la llamara. Que dijera su nombre. En lugar de eso, solo escuchó el crepitar de la leña. El roce de las servilletas que se volvían a desplegar. Y el mismo jazz deslizándose a la siguiente pista sin interrupción. Jack y Claire retomarían su velada. No por crueldad, sino porque simplemente no la esperaban. Clic. La puerta se cerró con una finitud suave. Pero ensordeció en los oídos de Linda. Se quedó en el porche. La respiración empañando el aire frío de noviembre. Las luces cálidas de la cabaña brillaban tras ella. Mientras el frío le recordaba que ya no pertenecía allí. Abrió la puerta del coche. Se sentó al volante. Manos en el timón, a las 10:02. Como si aguardara una señal que nunca llegó. Nada. Ni un destello de cortina. Ni una mirada. El gravilla crujió bajo sus neumáticos al dar marcha atrás por la cuesta. Los faros abriéndose paso en la penumbra. Y con cada metro que la separaba de esa casa, Linda comprendió que el fin había sido, de hecho, definitivo. Y así, a medida que la cabaña se desvanecía tras los árboles,
También lo hacía la imagen de Jack que ella había conservado durante tanto tiempo. Él ya no era suyo. Ni en los recuerdos. Ni en las ideas. Ni en el eco de los arrepentimientos. Él se marchó antes de que ella reuniera el valor de irse de verdad. Pero ahora era ella quien se quedaba atrás. La casa guardaba un silencio absoluto. No el silencio de la fatiga tras un día largo. Ni el susurro previo al sueño. Era otro aire. Una quietud que llenaba los pasillos como humo frío. Se adhería a los zócalos. Se hundía en los cojines del sofá. Se extendía sobre la cama en la que ella dormía en diagonal. Pero jamás la reclamaba del todo. No encendió ninguna luz. El único resplandor provenía de la pantalla del portátil. Apoyado en sus rodillas mientras se acurrucaba en el sofá con su bata de seda. Un vaso de vino intacto sudaba gotas en la mesita a su lado. El salón parecía una página de catálogo. Cojines simétricos. Cuadros a juego. La vela de antes todavía encendida. Pero bien podía haber sido un museo. Abrió X y se detuvo un instante sobre la barra de búsqueda. Jack Thompson. Sus dedos vacilaron. La aplicación completó sola el nombre. El perfil era público. Sin escándalos. Sin diatribas. Sin disputas fiscales embarazosas. Solo unas cuantas publicaciones serenas. Una trucha recién pescada. Una chimenea encendida. Un halcón entre nubes captado desde un porche. Pero esa noche. Había algo nuevo. Lo reconoció al instante. La foto mostraba a Jack hasta las rodillas en el Snake River. Caña en mano. Y con la otra rodeando sin prisa la cintura de Claire. No posaban. No actuaban. Reían, entrecerrando los ojos contra el sol. Empapados hasta el muslo. Con la mirada viva. Claire sostenía la red con el pez que aún se retorcía. El sombrero de Jack estaba ladeado. La boca abierta en medio de una carcajada. Se veía más joven. No solo más joven, más ligero. Bajo la imagen, un pie de foto. La vida comienza cuando sueltas lo que ya se ha ido. Linda lo contempló en silencio. Sin desplazarse. Sin pestañear. Decenas de comentarios. Esto alegró mi semana. Se te ve feliz, Jack. Claire es una ganadora. Jamás imaginé que la jubilación luciera tan bien. Los leyó todos. 2 veces. Luego cerró el ordenador con lentitud casi reverente, como si fuera a tapar un ataúd. La oscuridad la rodeó. Espesa, total. La mano se deslizó hacia el vino. Pero no lo alzó. Se quedó inmóvil. La bata abierta en el cuello. La máscara corrida apenas. Residuo de un maquillaje con el que creyó controlar aquel desenlace. Jack no se había limitado a marcharse. Había crecido. Y no a pesar de su ausencia. Sino justamente gracias a ella. Ella no perdió al hombre con el que se casó. Perdió al hombre en que él se convirtió. Cuando ella dejó de ser quien se interponía en su camino.